Hace apenas unos minutos, probablemente tocaste algo que salvó más vidas que muchísimos medicamentos de la historia. Está en tu baño, en hospitales, escuelas, restaurantes y prácticamente en cualquier lugar donde haya seres humanos. Y aún así, casi nadie conoce la historia real detrás de este objeto. Porque durante siglos, algo tan simple como lavarse las manos no era una costumbre normal. De hecho, hubo épocas donde la gente desconfiaba completamente del jabón, incluso cuando ya estaba evitando muertes sin que nadie lo entendiera. Y lo más extraño de todo es que una de las primeras personas que demostró científicamente su importancia terminó destruida por intentar convencer al mundo. Fue ridiculizado, rechazado y encerrado solo por insistir en algo que hoy parece completamente obvio. Pero en aquel momento, la idea de que unas manos sucias podían matar parecía absurda. Y aquí es donde esta historia deja de ser sobre higiene para convertirse en una de las transformaciones más importantes de toda la civilización humana. Porque detrás de esa pequeña barra que usas casi automáticamente, existe una historia de imperios, enfermedades, guerras, comercio, ciencia y millones de vidas salvadas. Así que si te gustan las historias ocultas detrás de las cosas más comunes de la vida diaria, suscríbete ahora a El Origen de Todo, porque después de este video probablemente nunca vuelvas a mirar el jabón de la misma forma. 1. El extraño nacimiento del jabón. Imagina una ciudad hace más de 4.800 años. Calles llenas de barro, humo, animales y personas viviendo extremadamente cerca unas de otras. Nada de duchas, nada de agua corriente, nada parecido a la higiene moderna. En ese mundo apareció una mezcla extraña que parecía casi accidental, grasa animal hervida con cenizas. Y aunque hoy suena extremadamente simple, esa combinación escondía uno de los descubrimientos más importantes de toda la historia humana. Los antiguos babilonios dejaron registros de esta fórmula en cilindros de arcilla encontrados por arqueólogos miles de años después. La receta era sencilla: grasa mezclada con cenizas alcalinas. Lo fascinante es que, sin comprender química ni microorganismos, habían descubierto algo capaz de desprender suciedad y grasa del cuerpo y de otros materiales. Y aquí aparece el primer giro inesperado de esta historia. El jabón ni siquiera nació para limpiar personas. Durante muchísimo tiempo se utilizó principalmente para limpiar lana y algodón antes de teñirlos. Es decir, primero fue una herramienta industrial y después un producto relacionado con higiene personal. Pero algunas culturas comenzaron a notar algo extraño. Las zonas donde se utilizaban estas mezclas parecían mantenerse más limpias, con menos malos olores y menos problemas en la piel. Era como descubrir accidentalmente una herramienta poderosa, sin entender todavía por qué funcionaba. Los egipcios llevaron esta idea todavía más lejos. Mezclaban aceites vegetales con sales minerales para crear sustancias parecidas al jabón y las utilizaban no solo para limpiar, sino también para tratar enfermedades cutáneas y procesos relacionados con la momificación. En otras palabras, el jabón comenzó a verse casi como una herramienta medicinal, y aunque todavía faltaban miles de años para entender los gérmenes, algunas civilizaciones ya estaban descubriendo que ciertas formas de limpieza podían cambiar completamente la supervivencia humana. 2. Cuando Roma convirtió la higiene en poder. Los griegos comenzaron a perfeccionar estas mezclas usando aceite de oliva, creando versiones mucho más suaves para la piel. Pero quienes realmente transformaron el jabón en algo enorme fueron los romanos. Aunque al principio, tampoco entendían completamente para qué servía. Durante mucho tiempo lo utilizaron como una especie de tratamiento medicinal para heridas o enfermedades cutáneas. Sin embargo, cuando descubrieron que también funcionaba para limpiar el cuerpo de forma efectiva, todo empezó a cambiar rápidamente. Imagina las famosas termas romanas. Edificios gigantescos llenos de vapor, piscinas calientes, salas frías, gimnasios y espacios sociales donde miles de personas pasaban horas cada día. No eran simples baños públicos, eran centros de vida social, política y económica. Allí se hacían negocios, se discutía política y se demostraba estatus. En cierta forma, las termas funcionaban como una mezcla entre gimnasio, club social y red social de la antigüedad. A medida que el Imperio Romano se expandía, también lo hacía el conocimiento sobre fabricación de jabón. Soldados, comerciantes y colonos llevaron estas técnicas por Europa, desde Hispania hasta Britania. Incluso escritores romanos documentaron mezclas hechas con grasa animal y cenizas utilizadas por pueblos europeos para limpiar el cabello y tratar heridas.
Y sin darse cuenta, Roma estaba ayudando a expandir uno de los hábitos más importantes de la civilización moderna. Pero aquí aparece el problema que cambiaría la historia de forma brutal. Cuando el Imperio Romano cayó, gran parte de esa infraestructura desapareció junto con él. Las termas fueron abandonadas. La producción de jabón cayó drásticamente, y durante siglos, enormes regiones de Europa dejaron de bañarse con frecuencia. Lo más increíble es que muchas personas comenzaron a creer que el agua caliente debilitaba el cuerpo o facilitaba enfermedades. Es decir, justo cuando la higiene comenzaba a evolucionar, el mundo retrocedió nuevamente. 3. La época en que estar sucio se volvió mortal. Durante la Edad Media, muchas ciudades europeas crecían rápidamente, pero las condiciones de higiene eran desastrosas. Imagina calles llenas de desperdicios, agua contaminada y miles de personas viviendo extremadamente cerca unas de otras sin comprender cómo se propagaban las enfermedades. Y aquí es donde el problema dejó de ser simplemente desagradable para convertirse en algo verdaderamente mortal. Cuando la peste negra golpeó Europa, millones de personas murieron en apenas unos pocos años. Ciudades enteras quedaron prácticamente vacías. Y aunque las causas reales eran mucho más complejas, la falta de higiene ayudó enormemente a que las enfermedades se propagaran de manera brutal. Lo aterrador es que muchísimas personas ni siquiera relacionaban limpieza con supervivencia. Para la mayoría, las enfermedades seguían siendo castigos divinos o fenómenos misteriosos imposibles de controlar. Pero mientras Europa atravesaba esta especie de oscuridad sanitaria, otras regiones seguían avanzando. En el mundo islámico, por ejemplo, la fabricación de jabón no solo sobrevivió, evolucionó muchísimo. En ciudades como Alepo, comenzaron a fabricar jabones refinados hechos con aceite de oliva y aceite de laurel. Eran más firmes, más duraderos y muchísimo más sofisticados que muchas versiones europeas. Básicamente, los primeros jabones modernos. Y aquí ocurre algo fascinante. Cuando los europeos entraron en contacto con estos productos durante las cruzadas, quedaron impresionados. El jabón comenzó a regresar lentamente a Europa gracias al comercio impulsado por esas rutas históricas. Piensa en lo extraño que es esto. Uno de los objetos más comunes de tu baño moderno volvió a expandirse por Europa literalmente en medio de guerras religiosas y conflictos entre imperios. 4. El médico que descubrió que las manos mataban. A mediados del siglo XIX, en un hospital de Viena, ocurrió algo que cambiaría para siempre la historia de la higiene. Un médico húngaro llamado Ignaz Semmelweis comenzó a notar un patrón aterrador. Había 2 salas de maternidad. En una trabajaban médicos y estudiantes, en la otra, parteras, pero las mujeres morían muchísimo más en la sala atendida por médicos. La diferencia era tan extrema que muchas embarazadas rogaban no ser enviadas allí. Semmelweis comenzó a investigar obsesivamente hasta descubrir algo escalofriante. Los médicos realizaban autopsias por la mañana y minutos después atendían partos sin lavarse las manos. Hoy parece absurdo, pero en ese momento casi nadie entendía cómo funcionaban los gérmenes. La teoría dominante decía que las enfermedades venían del mal aire. Entonces Semmelweis propuso algo extremadamente simple: lavarse las manos antes de tocar pacientes. El resultado fue inmediato. La mortalidad cayó de forma drástica casi de la noche a la mañana. Y aquí aparece una de las partes más increíbles y frustrantes de toda esta historia. Nadie quiso creerle. Muchos médicos se sintieron insultados por la idea de que ellos mismos podían estar propagando enfermedades. Ridiculizaron sus estudios, ignoraron las pruebas y rechazaron completamente sus descubrimientos. Semmelweis comenzó a desesperarse. Escribía cartas acusando a otros médicos de provocar muertes evitables simplemente por no lavarse las manos. Su comportamiento se volvió cada vez más errático y terminó siendo internado en un manicomio, donde murió poco después con apenas 47 años. Décadas más tarde, científicos como Louis Pasteur demostrarían que él había tenido razón desde el principio, y el mundo finalmente entendió algo aterrador. Las manos humanas podían transportar muerte invisible, pero el jabón podía detenerla. 5. ¿Cómo el jabón terminó cambiando el mundo moderno? A finales del siglo XVIII, un químico francés llamado Nicolas Leblanc descubrió un método mucho más barato para producir ciertos componentes necesarios para fabricar jabón. Y aquí es donde esta historia escala de verdad, porque cuando el jabón dejó de ser un lujo caro, comenzó a transformarse en algo accesible para millones de personas comunes. Lo que antes era un símbolo de riqueza empezó a entrar lentamente en los hogares cotidianos. Durante el siglo XIX,
Empresas como Procter, Gamble o Colgate ayudaron a convertir la limpieza en una expectativa social. La higiene dejó de verse como un privilegio para ricos y comenzó a asociarse con salud, respeto y vida moderna. Y aunque muchas personas no lo notaban directamente, las tasas de infección empezaron a disminuir mientras la expectativa de vida aumentaba. Es difícil exagerar el impacto real que tuvo algo tan aparentemente simple. Pero lo más increíble viene después. Durante las guerras mundiales, hubo escasez de grasas animales y aceites necesarios para fabricar jabón tradicional. Entonces los químicos comenzaron a desarrollar alternativas sintéticas, los detergentes modernos, y aquí aparece una ironía fascinante. Mucho de lo que hoy llamamos jabón, técnicamente ya no es jabón tradicional. Esa barra o líquido que usas todos los días probablemente funciona gracias a fórmulas químicas muchísimo más modernas, y aún así, el principio básico sigue siendo prácticamente el mismo que descubrieron los antiguos babilonios hace miles de años. Eso quedó clarísimo durante la pandemia reciente, cuando científicos explicaron que el jabón seguía siendo una de las herramientas más efectivas contra ciertos virus modernos, porque sus moléculas literalmente rompen las capas grasas que protegen a muchos microorganismos. Es decir, una idea nacida hace casi 5000 años seguía protegiendo a la humanidad en pleno siglo XXI. Hoy el jabón parece algo completamente normal. Está en tu baño, en hospitales, en escuelas, en restaurantes, tan integrado en la vida diaria que prácticamente se volvió invisible. Pero detrás de esa pequeña barra existe una historia gigantesca. Una historia de imperios que crecieron, ciudades que sobrevivieron, enfermedades que arrasaron continentes y científicos que fueron destruidos simplemente por intentar demostrar algo que hoy hacemos casi automáticamente. Y quizá eso es lo más impresionante de todo, que una de las herramientas más importantes de la historia humana no fue una máquina gigantesca ni una tecnología futurista. Fue algo absurdamente simple, una mezcla antigua de grasa y cenizas que terminó cambiando silenciosamente la forma en que la humanidad sobrevive. Así que la próxima vez que te laves las manos, piensa en esto por un segundo, porque probablemente estás usando uno de los inventos más importantes de toda la civilización sin siquiera darte cuenta. Y ahora queremos preguntarte algo. ¿Qué otro objeto cotidiano crees que esconde una historia igual de increíble? Déjalo en los comentarios. Y si te gustan este tipo de historias que hacen que veas el mundo de otra manera, suscríbete a El Origen de Todo, porque todavía quedan muchísimas cosas comunes con pasados extraordinarios.